Hoy voy a explicarte cómo conseguí multiplicar la audiencia de muchos de mis podcasts por 2 en apenas una semana. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Existen infinidad de estrategias para hacer crecer un podcast. Cada vez es más difícil que funcionen estas estrategias, pero hay dos que, bajo mi punto de vista, son fundamentales en este año 2026 para destacar con tu podcast y hacerlo crecer. Yo he utilizado estas estrategias que voy a revelarte y que para mí son fundamentales para aplicar si tienes un podcast y quieres hacerlo crecer. La primera estrategia es crear títulos que enganchan. Esto es fundamental y es uno de los mayores errores que veo a la hora de crear podcasts. De hecho, seguramente en el próximo episodio cree el episodio en el que hable sobre estos mayores errores de novato en el mundo del podcasting. En cualquier caso, ¿cómo creamos estos títulos que enganchan, estos títulos que llaman la atención, estos títulos que generan la curiosidad necesaria para que la gente decida elegir tu episodio y no otros? Incluso la gente que está suscrita a tu podcast está suscrita a otros podcasts. Yo hice una encuesta, de hecho, el otro día, el 70% de las personas escuchan podcasts igual que yo. Estamos suscritos a cientos de podcasts, vamos a la parte de últimos episodios y en función del título elegimos el podcast. En función del título, nos llama la atención el título, creemos que es interesante, creemos que se ajusta a algo que nos va a interesar en este momento, lo añadimos a la lista. Así es como el 70%, por lo menos de los que respondieron a la encuesta que hice el otro día, escucha podcast. Por eso es fundamental optimizar los títulos. ¿Cómo creamos los títulos que enganchan perfectos para conseguir más audiencia? Punto 1. Empezar por un cómo. ¿Cómo conseguí el trabajo de mis sueños? ¿Cómo aprendí inglés en 3 meses? ¿Cómo me fui a vivir a Bali? Si a la persona que está escuchando podcast ve este título y le interesa esta parte, el cómo lo hiciste seguramente vaya a hacer clic y a darle el beneficio de la duda para escucharlo. Aquí la clave está en justo las palabras clave. Trabajo, sueños, aprender inglés y el tiempo en 3 meses, vivir Bali. Al final es crear esos títulos que enganchen para ganar más audiencia generando curiosidad. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo exactamente el cómo está dentro del episodio. Ahora veremos cómo no debes hacerlo y algunos errores típicos. Otro caso, otro tipo de títulos puede ser error. El error en Instagram que me hizo perder 100.000 euros o 10.000 seguidores en 24 horas. O los 7 errores que creas con un podcast. Dices, a ver si estoy cometiendo alguno. ¿Ves? Se genera curiosidad. Y si estás escuchando ese podcast y estás suscrito, en ese momento posiblemente también te ayude. Y otro tipo de títulos, ganar. Gané 1.000 euros en 24 horas haciendo esto. No te digo exactamente el qué en el título. Mantén la curiosidad en el título. No dejes todo claro en el título. Que quede claro de qué va, cómo ganar dinero, cómo superé la ansiedad, cómo no sé qué, un caso tuyo particular de un cliente, un resultado, pero no digas haciendo una publicación en Reels de no sé qué, porque entonces pierde la gracia. La gente cuando ya cree que lo tiene todo sabido, no va a entrar. Entonces, ¿cómo no hacer títulos que yo veo en mi día a día? Ejemplos prácticos, ejemplos reales. Tu podcast, que espero que no se sientan ofendidos si pongo, porque son ejemplos reales que saqué ayer de muchos episodios de podcast. No te sientas ofendido, simplemente son estrategias que, bajo mi percepción, no van a funcionar igual de bien que como las que te he puesto antes de títulos optimizados para generar esa curiosidad, que quede claro de qué va, pero sin saber exactamente el qué. Vale, ¿cómo no hacerlo? Tu podcast no es tan bueno como crees. ¿Cómo? O sea, la gente, los que grabamos podcast, creemos que lo hacemos bien, si no, no grabaríamos, si no estaríamos ahí metidos en una cueva diciendo, ¡ay, qué mal lo hago!
La gente que tiene un podcast y graba episodios cree que vas a aportar algo de valor. Entonces, tu podcast no es tan bueno como crees, ¿qué me vas a decir? ¿Que mi podcast es peor? Es como casi ofender a la persona. Sí, puede generar algo de curiosidad, pero yo le daría otro enfoque, como por ejemplo, así pasé de 100 oyentes a 10.000 oyentes en un mes. En este podcast te he dicho cómo multipliqué mi audiencia por 2 en una semana. ¿Por qué lo hago? Porque creo que es importante. La estrategia, el cómo, lo tienes aquí y aquí te la estoy contando. En función a el título, y te estoy explicando cómo hacer los títulos más óptimos, y luego la segunda estrategia que te revelaré después de decir de cómo no hacer. Entonces, ¿cómo no hacer? Por ejemplo, Sabandijers FM 78 y luego el título. No pongas el título de tu podcast en cada uno de los episodios. Es que esto es absurdo. Incluso sé que hay episodios de podcast o que hay podcasts que utilizan esta estrategia y que tienen mucha audiencia. Y habrá gente que diga, pues si estos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Porque si a ellos les funciona, no, error, porque ellos no eres tú, porque estos podcasts normalmente son mucho más antiguos que la era prehistórica de los podcasts y que empezaron a ganar audiencia a través de otros sistemas. Cuando no había competencia, cuando a lo mejor muchos de estos podcasts eran profesionales de la radio que ya tenían audiencia y la pasaron a formato podcast, porque los podcasters hicieron promoción porque ya tenían visibilidad por otros medios, o porque al principio era mucho más fácil crecer y lo crearon así. Pero ahora no. O sea, poner el título de tu podcast en cada uno de los episodios es una completa locura. O poner la palabra episodio 78. No, la gente no es imbécil. Pon 78, 2 puntos y el título. O, por ejemplo, yo ahora mismo no pongo numeración a mis podcasts. Borja, pero entonces no van a saber la gente. Coño, te metes en mi podcast y ves el listado, ya está, y ves los que te interesan. Porque esto no es un curso. Si haces un curso en audio, ponlo. Pero si no, no. Pierdes posicionamiento. A nivel de SEO, no sirve de nada la numeración y a nivel de usuarios, tampoco. En la mayoría de los casos. Si es un podcast en el que puedes poner al principio el número, vale. Pero en muchas ocasiones yo decidí quitarlos. ¿Cómo no hacerlo? Más likes no es más negocio. Es que ya me has dicho de qué va. No me interesa saber algo tan obvio. Que los likes no son dinero. Es que es algo tan trillado que en mi caso particular, obviamente, si entra mi madre que no sabe lo que es un like, pues va a decir, oye, ¿esto qué es? Vale, pero si estás hablando sobre esto, seguramente tu audiencia tenga un mínimo de conocimiento. Y decir que los likes, los corazoncitos no te dan dinero, que sí, que hay gente que cree que más seguidores es más dinero o si consigues muchos likes entonces vas a conseguir patrocinios, las marcas te van a llamar para darte mucho dinero o vas a ganar mucho dinero porque has conseguido muchos likes. Sí, hay gente que lo cree, pero es que ya se lo has revelado aquí en el título. Más likes no es más negocio. Vale, pues ya está, mira, algo que he aprendido. ¿Para qué voy a escucharlo si ya me has dicho? El cerebro entiende que ya le has revelado todo el contenido del episodio. No hay curiosidad, entonces no hay clic. Mejor título, en lugar de esto, el error que me hizo perder 100.000 euros en 2025. Y ahí puedes decir, es que pensaba que con los likes iba a conseguir tanto, conseguí 100.000 likes y al final y 100.000 seguidores y no gané dinero. ¿Por qué? Porque no tenía una estrategia, que es esta la estrategia que cambié. ¿Te fijas en la diferencia? El error que hizo perder 100.000 euros, la gente dice, ostras, ¿esta persona perdió 100.000 euros? Yo no quiero perder 100.000 euros, cuéntame eso para no cometer ese error. Pero si lo revelas y es el mismo contenido. Otro ejemplo. Apple Podcast añade vídeo. Ya me lo has dicho, es un titular que al final, si quiero leer titulares, por ejemplo, en 30titulares.com, está perfecto. Ese tipo de titulares son los que quiero yo para cada una de las secciones. Así es como me informo yo cada día en un minuto de lo más importante. 30titulares.com. Ese título está perfecto para esa web, pero no para un podcast, no para un título de un podcast. ¿Por qué? Porque te da la información adecuada para no tener que escucharlo. Si fuera un periódico, estaría perfecto. Me informa muy rápido con un titular. Vale, Apple Podcast va a añadir vídeos. Va a ser como Spotify. ¿Para qué voy a escuchar el episodio si ya
Ya sé lo que va a hacer. Ya he escuchado la noticia. Mi cerebro, que luego dices, no, pero es que te voy a decir también, pero es que eso así no me generas curiosidad. ¿Cómo lo haría yo? La nueva función que plagió Apple Podcast a Spotify. No sabes cuál es la función. Sí, es lo de los vídeos, pero se genera esa curiosidad. O la función crítica, o la mejor, o la que consiguió, no sé, algo así, pero genera más curiosidad con este tipo de títulos. Si dices todo, ¿para qué van a escucharte? Vale, ya has aprendido a crear títulos que enganchan, generan curiosidad y consigues más oyentes con ellos. La segunda estrategia, para mí fundamental, con la que multipliqué mi audiencia por 2 en apenas una semana cuando empecé a aplicar esto, es crear más episodios diarios. Incluso en mi podcast Grandes Aprendizajes hubo un tiempo en el que creaba 2 episodios al día. Un resumen por la mañana sobre negocios y emprendimiento y otro por la tarde sobre desarrollo personal. Esto lo tenía automatizado, lo que pasa que me estaba gastando. Creo que en 3 meses me gasté 700 euros en Eleven Labs y dije, vale, ya el experimento, ahora voy a republicar como te comenté en el episodio anterior. Pero en cualquier caso, publica más. Si publicas un episodio a la semana, imagínate si publicas 7. No se va a multiplicar por 7 la audiencia, ni los oyentes, que serán los mismos que te escuchen más veces. Pero la probabilidad de que un oyente te acabe comprando, si te escucha una vez a la semana o 7, son más. Los datos, vas a tener más oyentes, aunque sean muchos los mismos, en cada episodio. Y la probabilidad de ir creciendo es mayor, porque hay más probabilidad de que te recomienden, de que los algoritmos te recomienden también, de que aparezcas en los buscadores cuando alguien busca en iVoox, en Apple Podcast, porque has creado un episodio de algo en particular que se está buscando. Entonces, crear más episodios. Y aquí rizo el rizo y yo creo, además, más podcast. ¿Por qué? Porque gano más visibilidad. Hay algunos podcasts, algunas temáticas que crecen solos. Por ejemplo, el podcast Grandes Aprendizajes, que siempre te comento, es que se crece solo, porque la gente busca resumen libro. Hay muchas búsquedas, aparecen Grandes Aprendizajes y la gente se suscribe y los escucha. Sin que yo haga nada, sin que yo haga muchas estrategias de marketing, sin que mande un email, sin que lo comente aquí en los podcasts, que también lo hago. O en borjagirón.com también sale un desplegable. Pero además de que está validado, de que hay interés, de que gusta a la gente, hay temáticas que funcionan en piloto automático sin que tú hagas estrategias de marketing. Y van a crecer prácticamente solos. Por eso yo creo tantos podcasts, porque puedo pensar que algunas temáticas van a funcionar mejor que otras, pero hasta que no lo ves en la realidad, no sabes si es así o no. Y obviamente podemos hacer crecer algún podcast como este, pero me cuesta mucho más, porque es un público más nicho, es más complicado crecer, hay menos búsquedas. Pero en cualquier caso, yo creo nuevos podcasts en función a las temáticas que más me interesan. Veo que estoy metiéndome en el mundo de la inteligencia artificial, creo un podcast específico sobre inteligencia artificial. Tema de psicología, quiero crearlo uno, lo creo y lo automatizo. Entonces, aquí la gran revelación para conseguir más audiencia y multiplicar es multiplicar la producción, crear más episodios. Ahora mismo, yo lo que quiero hacer es crear un episodio diario de, no de todos mis podcasts, tengo más de 20, pero sí de 10 de ellos. Y no quiero crear episodios tan largos. Este ya voy por 14 minutos, quiero hacerlos de 15 y de hecho lo quiero hacer de 5 o 6 minutos para poder crear más. Si creo episodios de 15 minutos o de 20, en lugar de eso puedo crear 4 de 5 minutos y así crear más contenido. La clave es esa. En Instagram lo hago así, creo 3 publicaciones al día, porque republico contenido, porque lo tengo automatizado, porque cuando saco ideas creo una pila de contenidos nuevos, porque voy directo a lo que ya funciona, analizo los contenidos que están funcionando en competidores y saco la idea principal, creo mi versión y listo. Y sé que las probabilidades de éxito son mucho mayores. En el mundo del podcasting también deberíamos hacer eso. Analizar cuáles son los episodios más destacados que mejor funcionan, por qué
el título, el contenido, el interés de la temática, la forma de crear el episodio, la duración y creemos más de ese contenido. Ya está validado, ya hay mucha gente interesada en eso. Puede ser por las búsquedas, puede ser porque tengan audiencia previa, pero si algo está funcionando, es como una franquicia. ¿Por qué funciona McDonald's, Burger King y la gente no crea un restaurante de cero? Que también los hay. Pero las probabilidades de éxito, de que si abres un McDonald's ya lo conocen, ya saben lo que hay dentro, ya saben cómo funciona todo. Es que las probabilidades de éxito de algo que está validado son mucho mayores. Y esto grábatelo a fuego en la cabeza. A nivel de crear contenido y en este caso a nivel de creación de podcast. Crear más episodios y de mejor calidad focalizados en un tipo de contenido que ya está validado, que ya le funciona a otros, es una de las mejores estrategias de productividad. Si quieres saber más sobre productividad, escucha mi podcast Productividad Máxima. Y aquí he aplicado esa tercera estrategia clave secreta, que es recomendar otros de tus podcasts o conseguir que otras personas recomienden tu podcast. Yo, en cada uno de mis podcasts, normalmente te menciono grandes aprendizajes, productividad máxima o alguno de mis podcasts, inteligencia artificial para emprender, de forma que si un usuario, un oyente, escucha alguno de mis podcasts, dice, el de inteligencia artificial ese, voy a buscarlo. Y consigo multiplicar por 2 los oyentes. Porque, o al menos ese oyente, escucha 2 de mis podcasts. Este tipo de estrategias son brutales. A la hora de generar ideas de contenido, yo tengo ideas infinitas, las apunto todas en la aplicación de notas, tengo ahí carpetas para cada uno de los podcasts y hay momentos en los que idea, apunto, y cuando voy a grabar episodios de podcast tengo un montón de ideas. Puedes preguntarle a ChatGPT, pero bajo mi punto de vista lo que mejor funciona es repetir temas que ya han funcionado previamente, te lo conté en el episodio anterior, y sobre todo centrarte en buscar episodios que ya están funcionando. Preguntarle a ChatGPT te puede venir bien para sacar ideas, pero ideas hay infinitas, que a mí se me ocurren, tengo un listado de más de, 300 episodios de podcast con ideas y el título preparado y algunos puntos clave. Cuando se me van ocurriendo en mi día a día lo que me va pasando, noticias, cosas que se me pasan por la cabeza, siempre lo apunto para tener ahí esas ideas. Pero, de nuevo, ChatGPT te puede ayudar, pero son ideas más generales, más de esto para quedar bien. Si no pones un prompt específico es complicado con un análisis de publicaciones que han funcionado, ya sea en redes sociales o en crear podcasts o en vídeos o lo que hagas, pero es fundamental analizar lo que está funcionando para ir con las probabilidades de que tenga éxito y que tenga más audiencia y más interés mayores. Así que esto te va a dar más ingresos, más audiencia. Espero haberte ayudado con estas estrategias que yo estoy aplicando, con las que he multiplicado por 2 en una semana la audiencia de mis podcasts y si lo aplicas, coméntame si te funciona. Comparte el episodio, muchísimas gracias por estar al otro lado, deja un comentario, escríbeme, únete al Club de Emprendedores Triunfers, triunfers.com y nos escuchamos en próximos episodios. Chao.